PowerPoint nos permite presentar el contenido de las diapositivas de formas diferentes. Si queremos imprimir o mostrar las diapositivas de PowerPoint a un tamaño mayor o menor, podemos cambiar el tamaño de las diapositivas a nuestras necesidades. PowerPoint tiene dos tamaños comunes de diapositivas. Una es el estándar, que es 4.3, que es un tamaño muy utilizado para presentar las diapositivas en dispositivos antiguos. Si tenemos pensado utilizar un proyector o pantalla moderna para hacer la presentación, entonces es mejor que utilicemos el tamaño 16:9, que es el otro tamaño común. De manera predeterminada, PowerPoint utiliza el tamaño de las diapositivas de relación de aspecto de 16:9. Para imprimir las diapositivas en tamaño completo y una por página, es probable que necesitemos utilizar un tamaño personalizado en vez de una de las anteriores. Afortunadamente, cambiar a otro tamaño es un proceso bastante fácil. Comenzando abriendo la presentación de PowerPoint y después haciendo clic en la pestaña Diseño y en el grupo Personalizar, hacer clic al comando Tamaño de la diapositiva. Y nos va a mostrar los dos tamaños comunes de diapositivas que hemos mencionado, la estándar y la panorámica, para cambiar el tamaño de todas las diapositivas de PowerPoint. Cambiar el tamaño de las diapositivas es realmente muy fácil y sencillo. Si aún no hemos realizado nada, es decir, tenemos una presentación en blanco, simplemente con un par de clics podremos cambiar el nuevo tamaño de la diapositiva. Nos dirigimos a Diseño, como hemos mencionado, Tamaño de la diapositiva, y si deseamos pasarla de panorámica a estándar, simplemente hacemos clic en estándar y automáticamente se cambiará. Y viceversa igual. Hacemos clic en tamaño de diapositiva y podemos regresar a la panorámica. Es importante que antes de proyectar la presentación, tener en cuenta en qué medio se va a emitir, para llevar la presentación lo más optimizada posible. Al cambiar la proporción original de las diapositivas, si ya teníamos algo diseñado, todos los elementos e imágenes cambian de posición y por lo tanto requieren que volvamos a ajustarlo uno a uno desde las diapositivas o las propias páginas maestras. Y esto puede llevarnos bastante tiempo editar todo para asegurarnos de que el contenido es legible en nuestros nuevos tamaños de diapositiva. De hecho, puede que incluso sea más fácil empezar desde cero. Lo importante aquí es que debemos saber cómo vamos a presentar las diapositivas, porque esto va a dictaminar el tamaño de las mismas. ¿Vamos a usar un proyector? Si la respuesta es afirmativa, tenemos que conocer la resolución del proyector de preferencia, porque hay un buen número de resoluciones diferentes. También es muy posible que podamos hacer la presentación en un televisor, en un seminario web o incluso subirla a SlideShare o YouTube. Hay muchas posibilidades sobre cómo presentar las diapositivas, así que preguntemos hasta que tengamos una respuesta definitiva. Como mencionamos, PowerPoint trabaja por defecto con la relación de aspecto de panorámica de 16:9. Ese es el tamaño de la diapositiva por defecto, que presentamos el contenido con proyectores modernos de pantalla ancha, pantallas LCD, pantallas de televisión, videos de YouTube. Observamos como las nuevas diapositivas de 16:9 por defecto tienen un aspecto más rectangular que cuadrado. Si las diapositivas de PowerPoint ya tienen algún contenido, como en esta presentación, y necesitamos cambiar a otro tamaño de diapositiva, probablemente ya te imaginarás lo difícil que será redimensionar manualmente todo el contenido para que se ajuste al nuevo tamaño. Por supuesto, Microsoft nos da dos opciones a la hora de redimensionar, pero todavía tendremos que hacer mucho trabajo para que las diapositivas se vean bien. Por ejemplo, si deseamos cambiar el tamaño de la diapositiva, que es de panorámica a estándar, nos dirigimos nuevamente al tamaño de diapositiva y hacemos clic en estándar. PowerPoint nos va a mostrar dos opciones para poder redimensionar, que son maximizar y asegurar el ajuste. Maximizar, debemos hacer clic en esta opción si vamos a cambiar a un tamaño de diapositiva mayor. PowerPoint aumentará el tamaño del contenido de la diapositiva, pero el inconveniente es que el contenido puede no caber en el nuevo tamaño de la diapositiva. La segunda opción es asegurar el ajuste. Debemos hacer clic en esta opción si vamos a cambiar a un tamaño de diapositiva menor. PowerPoint reducirá el tamaño del contenido a la diapositiva para que todo encaje, pero el inconveniente es que aún tendremos que redimensionar manualmente los elementos para que encajen correctamente.
es posible utilizar también un tamaño personalizado. En este caso le vamos a dar clic a asegurar el ajuste para poder cambiar a la relación de aspecto de 4:3. Como podemos apreciar, ya lo cambió, pero si nos damos cuenta, algunas imágenes tendremos que modificarlos para que se ajuste correctamente al nuevo tamaño. Podemos optar también por un tamaño personalizado de diapositiva como estábamos mencionando, si estamos imprimiendo, por ejemplo, a tamaño completo. Para ello, regresamos nuevamente al comando tamaño de diapositiva que se encuentra en la ficha diseño y seleccionamos la opción personalizar tamaño de diapositiva. Se abre la ventana emergente de tamaño de diapositiva en la que podemos especificar los siguientes detalles. En el cuadro tamaño de la diapositiva al hacer clic en la flechita desplegable podremos ver una lista de tamaños preestablecidos como carta, papel A3, A4, entre otros. Por defecto está establecido en pantalla panorámica. Luego también tenemos las opciones del ancho y altura donde podemos especificar las dimensiones manualmente de la diapositiva. Solo tenemos que ingresar la anchura y la altura. El ancho por defecto es de 13,33 pulgadas o 25,4 centímetros y la altura por defecto es de 7,5 pulgadas o 19,05. También tenemos la siguiente opción que es numerar las diapositivas desde el número 1 y si deseamos podemos modificar en vez de 1 otro número. Luego tenemos la orientación que por defecto para las diapositivas es horizontal y para las notas, documentos y esquema la orientación por defecto es vertical, pero podemos cambiarlo simplemente haciendo clic en la opción en el momento que deseamos. PowerPoint no puede cambiar el tamaño de una diapositiva dentro de una presentación. Todas las diapositivas de una presentación tienen el mismo tamaño, así como no se puede cambiar la orientación de una página de determinadas diapositivas. Todas las diapositivas de una presentación tienen la misma orientación de página. Después de realizar las configuraciones requeridas, si hemos elegido un tamaño más pequeño, por ejemplo, vamos a cambiar en vez de la presentación en pantalla de 4:3 por otra, por ejemplo, A4, y si cambiamos la orientación de las diapositivas por vertical, PowerPoint, al hacer clic al botón aceptar, nos preguntará cómo queremos manejar el contenido de las diapositivas. Como indicamos anteriormente, podemos elegir entre maximizar si lo que queremos es que el contenido de la diapositiva permanezca en una escala similar, pero con el riesgo de que parte del contenido se pueda cortar. O por el contrario, elegir la opción asegurar el ajuste para reducir el tamaño de los contenidos de las diapositivas para que coincida con el nuevo tamaño de la diapositiva sin perder ningún contenido. Hacemos clic a la segunda opción, asegurar el ajuste, y podremos apreciar que ahora el tamaño de la diapositiva cambió, el contenido sigue, pero vamos a tener que redimensionar cada uno manualmente y eso nos llevará bastante tiempo. Es por eso que se recomienda siempre cambiar el tamaño de la diapositiva antes de empezar a crear nuestra presentación. Y en las siguientes lecciones seguiremos viendo más temas de PowerPoint.